Bueno, muy buenas a todos los que se están uniendo. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se escucha y se ve bien la pantalla, por favor? Ya, si quieren, comenzamos. Escríbanme ahí en el chat si ya se oye bien y se ve bien. Listo, perfecto. No, si quieren, entonces demos inicio. Recuerden que este es el segundo Facebook Live de básicamente del año. O sea, ya hicimos uno la semana pasada, este ya es el segundo y pues seguramente vamos a seguir haciendo todas las semanas durante este 2021, ¿no? Pues, obviamente con los temas que ustedes quieran o con temas que nosotros veamos necesarios explicar y demás. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Antes de comenzar, hagamos una pequeña introducción del broker, porque para la gente que no nos conoce, recuerde que nosotros somos el Broker Equity. Somos un broker relativamente nuevo en Latinoamérica, pues por eso nos van a ver viendo mucha publicidad. Hemos estado haciendo también eventos, entre noviembre y diciembre hicimos un torneo de trading y demás. Todo esto, digamos, es para darnos a conocer un poco mejor y para que ustedes estén más al tanto de nuestra plataforma, ¿no? Eso básicamente es como el fin mayor. Eh, También quería comentarles, pues eventualmente recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo con el broker, yo soy account manager del broker. Eh, por lo tanto, yo nunca les voy a decir acá, o no les puedo venir a decir acá en qué comprar o vender, porque va en contra de las políticas de intereses, ¿no? Es una, es una política de conflicto de intereses, entonces no puedo recomendarles comprar o vender operaciones como tal. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces, eso básicamente, recuerde que nosotros estamos regulados, pues estamos regulados en Dubái, estamos regulados en Jordan, estamos regulados en Inglaterra y tenemos una regulación bastante sólida, entonces no se van a tener que preocupar por el tema de depósito, retiro ni nada por el estilo. Manejamos actualmente en productos, más que todo, los principales pares de Forex, las acciones, también tenemos commodities, tenemos índices bursátiles, ¿listo? Entonces ustedes van a poder encontrar de todo en la plataforma. Me preguntan mucho siempre que cuál plataforma usamos o cuál plataforma recomendamos. Nosotros tenemos alianza con MetaTrader 4, entonces todas las operaciones y demás que ustedes vayan a hacer van a ser en MetaTrader 4, ¿listo? También tenemos una llamada del WebTrader, es un poco más fácil de usar, pero no tiene tantas herramientas como MetaTrader, entonces sí les recomiendo echarle un poco una mirada a MetaTrader. Hay Facebook Lives que yo he hecho de atajos en MetaTrader, como pasos básicos en MetaTrader, entonces todo eso seguramente lo van a poder aprovechar al máximo, ¿listo? Eso en cuanto al tema del broker como tal. Esto para que nos conozcan un poco. Hemos hecho concursos, como les digo, vamos a tener más concursos. Eventualmente, pues todas las personas que están participando en este tipo de eventos como el Facebook Live, como los webinars y demás, pues o tienen la posibilidad de reclamar mejores condiciones para las cuentas reales. Entonces, si quieren, escríbanme a mi correo. Les podemos hablar si podemos darle las cuentas Premier y demás por eventualmente haber participado en todos este tipo de eventos. ¿Listo? Entonces les voy a dejar mi correo, les voy a dejar el link. Este es mi correo. Aquí se los voy a dejar en los comentarios y les voy a dejar el enlace para que si no tienen una cuenta demo o cuenta real, la creen. Ahí la pueden crear sin problema y la pueden empezar a usar sin ningún problema en MetaTrader. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Continuando con esto entonces, vamos si quieren con el tema de hoy. Hoy les quería hablar, recuerden que ayer tuvimos un evento muy importante. Sí, ayer tuvimos un evento, la posesión de Joe Biden como el 46º presidente de Estados Unidos. Entonces es un evento bastante importante que
de que les quería hablar hoy. Básicamente, quiero que veamos como qué va a cambiar, o sea, qué va a ser diferente de acá en adelante, porque ya estamos acostumbrados a los últimos 4 años de Trump, en donde había guerra comercial, en donde, digamos, habían bastantes como roces con varios países, hubo reacuerdos. Recuerden que el acuerdo del NAFTA se tuvo que renegociar, el de Canadá, México y Estados Unidos. No salieron en nada con China al final de la presidencia de Trump. Hubo problemas con Irán, hubo problemas con Corea del Norte. Fue una presidencia bastante movida, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver qué va a cambiar o qué puede cambiar como con la política que va a proponer o va a empezar a usar Joe Biden. Sí, eso es básicamente lo que quiero que veamos hoy. Entonces, ya es presidente, ya desde ayer es presidente, ya inclusive ustedes pueden ver las noticias que si no estoy mal ya firmó unos 15 o 20 decretos entre el día de ayer y el día de hoy, para empezar en forma la presidencia. Ya se unieron otra vez al Acuerdo de París, Estados Unidos se volvió a unir a la OMS. Entonces digamos que se vienen cosas bastante interesantes para los mercados, principalmente, ¿no? Eso es como lo que les quiero hacer caer en cuenta con este live, ¿cierto? Listo, veamos un poco el background de Joe Biden, de dónde salió y él quién es, ¿sí? Entonces, Joe Biden tiene una carrera política muy, muy, muy extensa en Estados Unidos. Él empezó desde 1970, después de que terminó la escuela de leyes, a incursionar como en el tema político. Y pues ha tenido cargos como gobernador, ha sido asesor, etcétera, etcétera, ha sido vicepresidente, hasta que ahora es el presidente de Estados Unidos. Entonces, digamos que el background político de Joe Biden es muy, muy grande. Se podría decir que él pues conoce bastantes aspectos políticos de cómo funciona el país, ¿no? Corriente política, pues ya como todos sabemos, es demócrata. Entonces el principal contrincante del Partido Republicano. Carrera política desde 1970, como les venía diciendo. Y digamos que lo más importante a destacar, o lo que digamos nos puede dar como una pista, un vistazo de cómo puede ser el tema de la presidencia de Joe Biden, es que él fue vicepresidente de Obama durante todo el periodo, desde 2009 al 2017, eh, cuando se posicionó Donald Trump, ¿no? Entonces, esto básicamente es como el principal catalizador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy probable que él vaya a tomar muchas medidas o vaya a manejar las cosas muy parecida, digamos, de manera muy similar a como lo hacía Obama entre el 2009 y 2017. Entonces, eso como que nos puede dar un vistazo de qué podemos esperar de la presidencia de Biden, ¿no? Eso básicamente es como lo más importante que les quería mostrar acá. Vamos a ver entonces un poco más a fondo cómo esto va a terminar de, por así decirlo, de empezar a afectar a los mercados financieros. Entonces, vamos a ver el aspecto del COVID, el aspecto de la economía, qué puede pasar con la economía, qué puede pasar con el tema de la salud. Recuerden que todos estos temas, todos estos temas son catalizadores macroeconómicos para los instrumentos financieros. Entonces, cuando ustedes vean que, por ejemplo, cuando ustedes vean que pasa algo muy importante en la salud, en el tema de la salud o en el tema económico, con el Banco Central y demás, pues esto de una vez es catalizador para el dólar, es catalizador para los índices. Probablemente algunas acciones que tengan que ver con el sector se vayan a ver bastante afectadas. Si otro país tiene acuerdo con Estados Unidos en ese aspecto, pues las acciones y la moneda del país también se va a ver afectada. Entonces, digamos que todo es como un dominó gigante, y cada vez que uno mueve cualquier ficha, se van a caer las otras fichas, ¿no? Entonces esto es como que todo está interconectado, y ya, digamos, con el tema del Internet, todo está tan concentrado entre sí que cualquier aspecto que cambie medianamente fuerte va a afectar muchísimos instrumentos financieros. Esto es lo que quiero que veamos aquí, con el nuevo presidente. Entonces, ¿cuál es el escenario para los mercados en cuanto al COVID-19? Entonces, ¿qué va a pasar con el COVID-19 de Biden? Él en bien empezó la presidencia, anunció que desde el día cero, es decir, desde el día de ayer, se van a tomar medidas estrictas para empezar a combatir la enfermedad en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos, desde aproximadamente julio-agosto del año pasado, ha sido el primer país en la tabla de casos con más habitantes enfermos de COVID en el mundo, y se ha mantenido ahí todo el medio año que ha pasado. Entonces, desde julio del año pasado, del 2020,
Estados Unidos ha sido el primer país con más casos y se ha mantenido ahí. O sea, no ha bajado, no ha regulado los casos. Entonces, digamos, esto ya se volvió una situación un poco preocupante con el tema de la nueva cepa de Inglaterra y demás, ¿no? Entonces, es, digamos, como el problema principal que en el corto plazo quiere resolver Biden. Él menciona que una vez empieza o intenta tener del día cero al día 100, 100 millones de personas vacunadas en el país. Entonces, digamos que es una política o una idea un poco muy ambiciosa porque el tema de la vacunación no es tan fácil, pero así lo planteó él. Él planea tener 100 millones de vacunas de aquí a 100 días. Vamos a ver cómo resulta ese tema en Estados Unidos. Planea hacer una campaña intensiva del uso del tapabocas. Recuerden que en Estados Unidos en muchas partes no se usa el tapabocas y por esto es que la enfermedad se esparce y se mantiene tanto tiempo en el país. Y ya después de todo, digamos que de todas estas medidas restrictivas, no sabemos aún si va a proceder con el cierre temporal de, digamos, de regiones, digamos que va a hacer cuarentenas en algunos estados, todavía no se sabe muy bien este tema porque no han hablado, pero lo más probable es que en los estados donde más está afectados por el COVID, sí vayan a cerrar o vayan a tratar de cerrar las ciudades y demás. Eso es lo más probable que vaya a suceder. Intentar paulatinamente la reapertura de escuelas y universidades. Esto sí se ha hablado desde que él fue elegido y seguramente lo va a lograr. Pero entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Recuerden que a diferencia de Biden, el anterior presidente, es decir, Donald Trump, él se manejaba mucho con la política de importa más la economía o lo importante no que importe más, sino que la meta mayor o lo más importante es mantener la economía a flote, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes ven que en el último año no se tomaron muchas medidas contra el COVID. Digamos que el gobierno no tuvo muchos esfuerzos como por hacer cuarentenas o hacer campañas de uso del tapabocas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues eventualmente todo esto permitió que Estados Unidos se mantuviera como el país, eh, como el pilar con más casos de COVID en el mundo y se ha mantenido hasta el día de hoy así, ¿cierto? ¿Qué consecuencias ha tenido que Estados Unidos sea el principal país con más casos del COVID? Pues que eventualmente el gobierno ha tenido que inyectar mucho dinero para el tema de la salud, ha tenido que inyectar mucho más dinero para seguir moviendo la economía y todo eso ya vamos a ver más adelante cómo ha afectado y cómo va a seguir afectando los activos, ¿no? ¿Qué pasa con el escenario económico? Aquí es lo que les decía de los incentivos y demás. Recuerden que solo el año pasado en el gobierno de Trump se imprimieron varios trillones de dólares, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, en la crisis del 2008, cuando pasó todo lo que pasó, que se quebró Lehman Brothers, se quebraron todas las aseguradoras, se perdieron aproximadamente 15 a 20 millones de empleos. En ese entonces no se imprimió ni siquiera un trillón de dólares en moneda para salvar la economía, ¿sí? Ahora con la crisis del coronavirus o con la crisis que hubo el año pasado, cuando ustedes vieron que por allá en febrero o marzo la bolsa estaba cayendo y no paraba de caer, en ese entonces y hasta hoy se han impreso, perdón, varios trillones de dólares para inyectar a la economía. Para que se hagan una idea de cuánto dinero es, en el mundo al año se producen aproximadamente 40 50 trillones de dólares de PIB mundial, ¿sí? Aproximadamente. Estados Unidos tiene una décima parte de eso impreso en dólares, ¿sí? Entonces es demasiado dinero. Eh, y pues digamos, ahorita no vamos a ver los estragos de estas medidas, pero más adelante sí vamos a poder ver quién va a pagar eso, de dónde va a salir el dinero eh, para básicamente hacer un backup de eso, o sea, ¿qué respalda toda esa impresión de dinero? Pues hasta el momento no se sabe, es pura especulación, ¿no? Aparte de eso, el Partido Demócrata ha mencionado que va a incentivar 1.9 trillones de dólares para reforzar la economía, para seguir manteniendo la economía a flote. Recuerden que Estados Unidos se mueve mucho por el tema económico y a los políticos les importa mucho cómo funciona la economía. ¿Por qué? Porque esto les ayuda mucho en su carrera política. Si ustedes son políticos en Estados Unidos, es muy probable que los reelijan o sigan o tengan buena imagen si la bolsa está bien, ¿sí? Esto ha pasado toda la historia. De hecho, si se pueden ver, cuando Bill Clinton fue presidente, no lo reeligieron porque la bolsa estaba un poco mal. Y también cuando Bush fue presidente lo criticaron mucho porque la bolsa estaba cayendo, ¿no? Entonces, esto suele suceder mucho en Estados Unidos. Entonces, por eso ustedes van a ver que muchas veces los presidentes van
a tomar muchas medidas para mantener la bolsa a flote. Entonces, inyectar capital, bajar las tasas, reducir impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con esto que hoy, que ya a los ciudadanos americanos les entregaron un cheque de $600 para subsistir, es decir, que ustedes están en su casa y el gobierno les manda un cheque con $600 para que lo gasten, porque les interesa que la economía se siga moviendo. Aparte de eso, están proponiendo que además de los $600 que ya entregaron, van a entregar $1.400 más. Entonces, ¿qué significa todo esto que estoy mencionando? Básicamente que el dólar va a perder muchísima fuerza seguramente por todo lo que está haciendo Estados Unidos por mantener la economía. Entonces, recuerden que el dólar es una moneda mundial que en los últimos años ha subido bastante y se ha fortalecido bastante en comparación a sus rivales, por así decirlo, como es el oro, como es la libra, el euro y demás. Pero en el último año el dólar se ha venido debilitando digamos, con una muy rápida caída por el tema de la impresión de dinero. ¿Sí? Entonces recuerden que en la economía mundial, entre más allá en dólares, pues menos va a valer la moneda porque ya no va a ser el mismo valor que es en la edición si hay millones de trillones de dólares más circulando por ahí. Entonces, eventualmente, todas estas medidas que ellos sigan haciendo con imprimir dinero, pues lo único que van a hacer es que van a castigar y a castigar y a castigar el dólar. ¿Sí? ¿A dónde traducimos esto? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el Bitcoin se ha fortalecido tanto? Pues porque la gente ha perdido confianza en el dólar. Entonces, cuando se pierde la confianza en el dólar, la gente usualmente se va a las criptos, se va a los bonos, se va a las commodities, se va al oro, etcétera, etcétera, se va a otras monedas, ¿sí? Entonces, siempre miren que los mercados financieros son como un mundo conectado en donde los flujos de capital se mueven de un lado al otro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les rayo un poco para que lo entiendan mejor. Entonces, si por ejemplo ustedes ven que un activo está cayendo, es muy probable que ese flujo de capital se esté yendo a otro activo, ¿sí? Y el otro activo esté subiendo. Entonces, por ejemplo, entonces el dólar está cayendo fuertemente, entonces el flujo de capital se va al Bitcoin, se va al oro, ¿sí? Entonces, siempre pasa eso, más que todo con los instrumentos más grandes, como el dólar, como el euro, ¿sí? No tanto con las acciones y demás porque no manejan tanta liquidez, pero el dólar a nivel mundial maneja muchísima liquidez, entonces suelen pasar este tipo como de comportamientos, ¿listo? Eso es lo que está pasando con el dólar ahorita y que seguramente si siguen imprimiendo dinero, si siguen dando incentivos porque sí, y por mantener el estándar por 500 subiendo, pues seguramente lo único que van a hacer es que la gente siga y siga perdiendo la confianza en el dólar americano, ¿no? Eso es como el efecto rezago que les puede pasar, ¿sí? Eso es lo que básicamente puede pasar. Entonces, ¿qué más digamos, quiere hacer bien? Recuerden que a diferencia de muchos presidentes, digamos que el presidente que más le gustaba a las empresas gigantes era Trump. ¿Por qué? Porque negociaban mucho tema de impuestos directamente con el gobierno, ¿sí? Entonces, durante toda la presidencia de Trump existieron muchos de lo que se llama corporate tax cuts, que es básicamente reducirle la cantidad de impuestos a las mega empresas. Biden sí quiere llegar a eliminar eso. ¿Por qué? Porque él llega con una política más de tenemos que reducir la brecha de la desigualdad, entonces, bueno, no podemos permitir que las empresas gigantescas sigan ganando miles de millones de dólares, mientras que por la crisis del coronavirus se perdieron de 5 a 6 millones de empleos en el mundo. Bueno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, digamos que es una medida que quiere eliminar y quiere poner más, o sea, volver a poner los impuestos que se llegaban con el gobierno de Obama y con eso financiar otras campañas como salud y demás, ¿no? El salario por hora mínimo vital se ha subido a $15, ¿sí? Entonces, digamos que bien, pareciera ser que es como una política más enfocada al ciudadano común de Estados Unidos, sí, al ciudadano, por ejemplo, migrante, al ciudadano que viene, por ejemplo, de una zona digamos, un pueblo pequeño en alguna zona alejada de grandes ciudades. Entonces pareciera que él va inicialmente como enfocado más a este tipo de personas y va a probar suerte, me imagino que a ver cómo le va con este tipo de políticas. ¿Listo? Eso es como lo que se está tratando de hacer con todo este tema de subsidios, de subirle el impuestos a las empresas gigantes y subir el salario mínimo vital, sí, es subir el salario mínimo. Entonces, eso en cuanto al aspecto económico, ¿cómo puede afectar todo esto? Pues eventualmente directamente al dólar, sí o sí, ¿no? Problemas raciales y ambientales. Entonces, recuerden que uno de los grandes enemigos que tuvo Trump para ser reelegido fue el problema de las protestas raciales, ¿no? Entonces, recuerden lo que pasó con el tema del policía,
que esto desató una oleada de protestas gigantes en medio de una pandemia. Entonces, todo esto, digamos que fue una muy mala imagen para Trump y ayudó mucho a Biden por el tema de que era un cambio diferente para la gente de color, ¿sí? Entonces, básicamente es una política que lo ayudó bastante a ganar la presidencia. ¿Por qué? Porque él desde que empezó la campaña empezó con el tema de que hay una política en Estados Unidos que es como si le dieran cierta humanidad a toda persona que es o soldado o policía dentro del país, ¿no? Entonces ellos tienen como una justicia especial en donde si ellos cometen un crimen o algo por el estilo, primero tienen como un escudo para que no los puedan demandar directamente, sino tienen que pasar por un organismo para poder llegar la demanda hasta el policía. Y segundo, si logran la demanda, los policías son juzgados por los mismos policías. Entonces muchas veces esto se presta para conflictos de intereses, digamos que la gente no confía tanto en que pase esto. Entonces Biden sí ha mencionado mucho que va a tratar de reducir estas medidas para pues, evitar los abusos policiales, eventualmente evitar así mucho el tema de problemas raciales y demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para evaluar el tema de ambientales? Básicamente, y si ya vieron noticias, Biden se acabó de volver a unir al Acuerdo de París. Y los que no sepan qué es el Acuerdo de París, es un acuerdo mundial para el cambio climático. Sí, entonces, como que los países se afilian al acuerdo para qué, para dar dinero, hacer programas en contra de, digamos, para limpieza de agua, para limpieza de océanos, campañas de reciclaje mundialmente, ¿sí? Trump se había salido el año pasado porque recuerden que Trump no creía en el calentamiento climático, pero pues eventualmente Biden, lo primero que hizo llegar a la presidencia fue volver a unirse. Entonces, digamos que esto es como una luz de esperanza para el tema del cambio climático a nivel mundial, ¿no? Tiene un objetivo muy ambicioso de tener 100% de energía limpia para el final de su periodo. Esto es un objetivo. Recuerden que ya como que las empresas y globalmente se está viendo un poco más el uso intensivo del petróleo, entonces todo el mundo está tratando como de migrar más a energías limpias, tipo energía solar, eólica, etcétera, etcétera. Eh, es una política demasiado ambiciosa porque tener absolutamente todo funcionando con energía limpia es muy difícil, pero sí se puede lograr al menos un 30-40% y sí habría un cambio muy, muy grande en el país, ¿no? Entonces eso también es uno de los, como de los principales objetivos que tiene Biden para el país. Entonces ya es como más enfocado al tema ambiental. Eh, eh, digamos que va a enfocar mucho más la presidencia al tema ambiental a diferencia de Donald Trump, ¿no? Eso es básicamente una de las grandes diferencias. ¿Qué pasa con el tema de la inmigración? Esto digamos que es uno de los principales dolores de cabeza que van a suceder en el corto plazo en Estados Unidos. Recuerden que, y si han visto noticias, en este momento hay aproximadamente 4.000 o 5.000 personas migrando desde Honduras hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. ¿Sí? Ya pasaron por Guatemala, hubieron enfrentamientos, ahí siguen avanzando hacia México. México ha mencionado que va a tratar de abrir la ventana de diálogo y no la violencia. Pero entonces este es un problema grande porque si los hondureños logran llegar hasta Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por el nuevo presidente van a tener ciudadanía o qué van a hacer con ellos? ¿Sí? Esto es, digamos, que uno de los principales problemas a corto plazo que se tiene que enfrentar Biden. Vamos a ver cómo lo maneja. Él ha mencionado que va a ser un poco más laxo con los migrantes. Por ejemplo, ha mencionado que le va a dar 11 millones de ciudadanía legal a personas que están atrapadas en Estados Unidos de ilegales, por así decirlo. Recuerden que en el gobierno de Trump hubo un problema gigante en donde estaban separando a los hijos de sus familias, estaban mandando a los papás a México y dejaban a los hijos en Estados Unidos como en unos centros que parecían cárceles. Entonces, ese problema también lo va a empezar a arreglar Biden para tratar de como sanar esa parte que dejó en programas migratorios Trump, ¿sí? Eh, eso es lo que va a ser como un poco más laxo, no significa que vaya a abrir la frontera a todo el mundo, pero sí va a ser un poco más laxo. Recuerden que veníamos de una política muy estricta de migración con Trump, él inclusive, él inclusive quería hacer un muro entre México y Estados Unidos que eventualmente nunca le aprobaron y se sabía que nunca le iban a aprobar. Pero pues la política de él era de esa manera, como más extrema, como si hay migrantes se tienen que ir sí o sí, como tenemos que hacer un muro para que nadie pase. Entonces seguramente con Biden va a ser mucho más laxo el tema de la migración, ¿no? No significa, o no les estoy diciendo que ya todo el mundo puede ir a Estados Unidos a quedarse como ciudadano, pero seguramente la gente que lleva ya mucho tiempo, pues ya va a ser aceptada y demás, ¿no? Eso es básicamente lo que va a pasar.
toca mirar esta parte es ahorita qué va a pasar con la gente que viene de Honduras caminando. Entonces, eh, ahí vamos a ver qué tan laxo va a ser él o con el tema de la política para, para los migrantes, ¿no? Eso es lo que va a pasar con la migración. Y el tema de la salud, muy importante esta parte del tema de la salud, porque recuerden que en el último periodo de Obama, cuando Obama se fue de la presidencia, él dejó algo llamado el Obamacare, que era como un programa de subsidio de salud para la gente menos favorecida en Estados Unidos. Entonces era como un plan de salud relativamente gratis para pues que la gente no tuviera que pagar las exorbitantes cantidades que se tiene que pagar en Estados Unidos para poder acceder a la salud, ¿sí? Es muy probable que esto vuelva porque se había como mermado mucho en los 4 años de Trump. Es muy probable que esto vaya a volver. ¿Y la financiación de dónde va a salir? Primero, de todo el dinero que están imprimiendo. Segundo, del incremento de los impuestos que les había mencionado antes a las empresas, ¿no? Entonces, recuerden que una de las principales acciones que es muy probable que haga Biden es que le aumente los impuestos a las grandes empresas. Cuando hablo de grandes empresas, son empresas tipo Amazon, Apple, Google, sí, o sea, mega empresas y con esto financiar todo el sistema todo el tema de salud para la gente con menos recursos, ¿sí? Con el Obamacare. Entonces, esto seguramente va a pasar y vamos a ver cómo se comporta. Con todo esto que les quiero mencionar o que les he mencionado por encima, con todo lo que les he hablado de aspectos económicos y de salud y políticos y demás, pues que todo esto sí o sí va a afectar a una gran cantidad de activos financieros. Entonces ya les hablé del dólar, es muy probable que también le vaya a pegar al oro, le vaya a pegar a otras monedas, sí o sí le va a pegar a la bolsa porque está incentivando la bolsa por un lado con el tema de los subsidios y demás, pero por otro lado con más impuestos la está restringiendo también. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el mercado? ¿Va a reaccionar más favorablemente al tema de los subsidios? ¿O va a reaccionar a la baja por el tema del incremento de los impuestos? Recuerden que el incremento de los impuestos sí o sí afecta la utilidad neta de una empresa, por lo cual la empresa no puede reinvertir en sí misma. Entonces, muchas veces con el dinero que les sobraba de sus operaciones reinvertían para comprar más máquinas y demás. Con más impuestos o si tienen que pagar más impuestos, pues ya no van a tener ese dinero y seguramente van a tener que pedir, por ejemplo, una deuda. ¿Sí? Y si piden una deuda, pues es más costoso y esto le pega a la acción y demás, ¿no? Entonces, hay que tener más cuidado con todo este tipo de cosas porque sí seguramente va a estar afectando el tema de los movimientos de los mercados. ¿Listo? Listo, ya pasando esta primera parte, entonces les quiero mostrar como algunos activos, por así decirlo, hot o algunos activos interesantes para mirar de aquí en adelante para ver cómo se van a ver afectados durante la presidencia de Biden o uno de los activos más interesantes en donde seguramente vamos a ver que cualquier cosa que haga él va a incurrir en un movimiento importante, ¿no? Entonces, el primero es el euro dólar, eventualmente el par de divisas más conocido por los traders a lo largo del mundo. Ya vamos a ver un poco en la parte técnica esto cómo está. La libra dólar, ¿por qué lo puse? Porque recuerden que, pues además de que se ve bastante afectada por el dólar americano, recuerden que en este momento también tenemos una situación muy interesante en Inglaterra, porque no es como tal que haya nuevo presidente ni nada por el estilo, pero ellos ya oficialmente hace unas semanas, si no estoy mal, se salieron de la Unión Europea. Entonces ya ocurrió el Brexit con el misterioso tema que llevamos desde el 2016. Ya ocurrió, por fin ocurrió. Fue más bien un hard Brexit que un soft Brexit, porque casi no llegaron a un acuerdo como tal entre el Comité Europeo y el Comité Inglés. Entonces esto sí o sí va a estar afectando a la libra. Apenas sucedió. Seguramente en las próximas semanas y en los próximos meses ustedes van a ver cuáles son las consecuencias de haberse salido de la Unión Europea y cómo esto va a afectar tanto al euro como a la libra. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco de eso también. El oro sí o sí seguramente se va a afectar, ya les voy a mencionar por qué. Y les puse el índice más popular, que es el Standard Poor's 500, que tienen las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente esto. Miremos un poco en toda la plataforma. Recuerden que aquí les voy a mostrar MetaTrader 4. Entonces, como les decía, nosotros usamos el broker MetaTrader 4. Hay una plataforma que se llama el WebTrader. Entonces, no es tan, digamos que es más fácil de usar,
pero no es tan completo. Entonces lo pueden usar, pero si quieren ya llegar a un nivel más avanzado de análisis técnico, utilizar robots y demás, pues eventualmente todo esto lo hacen en MetaTrader 4. ¿Listo? También para recordar lo que les decía, si les interesa ver cuenta real y demás, y pueden también acceder con nosotros por participar en todo este tipo de eventos que estamos haciendo para posicionarnos, pueden escribirme ahí para acceder a la cuenta Premier, que es una cuenta mucho menos costosa, ¿sí? Con el tema del spread, recuerden que cada vez que ustedes hacen operaciones en un broker, nosotros a ustedes les cobramos el spread, ¿sí? Eventualmente con cuentas más competitivas, pues el spread es mucho menor y cada vez que ustedes hagan una operación, pues no les van a cobrar tanto dinero la plataforma, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa. Recuerden también que tenemos nosotros como tal, como les digo, como somos el broker, no les podemos decir a ustedes en qué comprar y vender, pero si hay una plataforma aliada que tenemos que hace copy trading, entonces ahí hay traders donde ustedes ven como su histórico y ahí ven como la rentabilidad que han tenido en el último año, cuál ha sido la pérdida máxima, cuál ha sido la ganancia máxima, cuántos trades han hecho. Y según eso, digamos como que ustedes pueden elegir si quieren enlazar su cuenta real a ellos para que ellos la operen. Bueno, todo ese tipo de herramientas también existen en el blog. Ahí pueden escribir en los comentarios si quieren más información o me pueden escribir al correo, etcétera, etcétera. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Bueno, volviendo entonces a la plataforma, aquí estamos viendo MetaTrader 4, les estoy mostrando una gráfica diaria del euro dólar. Entonces vamos a ver un poquito cómo se ha comportado el euro dólar en el largo plazo, ¿sí? Entonces, esto de acá, básicamente, esto fue cuando empezó el coronavirus. Entonces empieza el coronavirus en el mundo, empieza la primera oleada en Europa, ¿cierto? Entonces, alta subida y alta bajada, entonces sigue ahí como neutral. Entonces el coronavirus se traslada después a Estados Unidos, ¿cierto? Empieza Estados Unidos a imprimir dinero y a tener los casos más grandes, entonces por eso es que el euro empieza a llevarse el dólar, a llevarse el dólar, a llevarse el dólar. Porque, como les decía, esto es como un juego de tira y afloja. Si el flujo de capital sale de del euro, ¿a dónde se va? Seguramente, perdón, del dólar, ¿a dónde se va? Seguramente se va al euro, se va al oro, se va al Bitcoin, etcétera. Entonces, es muy, fundamentalmente hablando, es muy normal haber visto que el euro se haya fortalecido durante todo el año pasado por el tema de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué puede pasar ahora? Entonces tenemos, si lo miramos con el técnico, entonces ya tenemos nuestra tendencia alcista, no hay ninguna señal temprana de que la tendencia se vaya a acabar, ¿cierto? Y aquí como que tuvimos un pequeño movimiento lateral, pero la tendencia continuó, rompió la resistencia y continuó, ¿cierto? Eh, ¿Qué más tenemos? Entonces, miremos el RSI, entonces el RSI nos está diciendo que hay como movimiento de incertidumbre, esto se puede deber al tema de que apenas se posicionó el presidente y demás, ¿sí? Que no ha pasado nada relevante en Europa, entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar acá? Seguramente, si Estados Unidos sigue con la política de imprimir dinero, esto sí o sí va a seguir afectando el dólar como lo ha venido haciendo en toda esta gráfica que ven acá, ¿sí? En toda la gráfica. Eso es lo que puede pasar con el tema de la impresión. Pero entonces si vemos algo inesperado, entonces que bien diga, por ejemplo, como voy a dejar de imprimir dinero, voy a poner más impuestos a las empresas, vamos a cerrar todo esto porque no alcanzamos a vacunar a la gente, pues ¿qué va a pasar con eso? Recuerden que hay una relación muy importante entre la bolsa de valores y la moneda local. Entonces, ¿qué pasa si la bolsa de valores se deprecia? Entonces, todo el tema accionario se deprecia por temas de aumento de impuestos, cuarentena, lo que ustedes quieran. Entonces, si se llega a depreciar muy fuertemente la bolsa de valores, todo esto se va a traducir en un alza del dólar americano. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué va a pasar de esta manera. Porque cuando a las acciones les va mal, la gente se tiende a resguardar en algo que se llaman los bonos del tesoro americano, ¿sí? Que son los treasuries de 10 años, 15 años, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Para ustedes adquirir esos bonos, o generalmente cuando todos los inversionistas a nivel global adquieren esos bonos, tienen que primero adquirir los dólares. Entonces tienen que adquirir dólares para poder adquirir el bono americano y todo esto ocasiona que el dólar se levante muy fuerte y que empiece a funcionar como refugio, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, recuerden que si a los bonos les va bien, eso atrae más inversión externa y la inversión externa tiene que invertir en dólares, lo cual le ayuda a la moneda y a los bonos, ¿sí? Entonces, eso puede pasar también en caso, digamos que ya depende mucho de cómo empieza a hacer bien las cosas en el aspecto fundamental. En el aspecto técnico, ahí tienen la tendencia alcista, casi que se podría decir canal alcista, y ahí sigue. No hay nada que mencione que va a acabarse en el corto plazo, ¿no? O sea, no hay ninguna señal técnica que ustedes digan como, no, hay un doble techo, hay hombro, cabeza, hombro, no. No aparece nada todavía, ¿no? Eso en cuanto al euro dólar, ¿listo? Entonces,
para que lo vean ahí. La libra dólar es mucho más interesante ver este par, por lo que les decía, el tema del Brexit. Entonces, eh, no vean nada más el tema de cómo se va a afectar el dólar americano en los próximos días, sino también el Brexit. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Entonces, hace apenas una semana se salió Inglaterra de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar? Sí, ya por ahí yo esta mañana vi una noticia en donde ya están poniendo más restricciones a la gente que entra a Europa desde Inglaterra, ¿sí? Entonces, también por ahí vi que varios almacenes de Inglaterra, varios retail de comida, están furiosos porque se aumentaban los costos de exportación, porque les están poniendo más problemas para llevar las cosas a Europa. Entonces todo esto va a empezar a pasar. O sea, apenas llevamos una semana, no sabemos muy bien qué consecuencias a grandes rasgos vaya a tener la decisión, pero eso seguramente va a afectar la libra sí o sí. Entonces hay que estar muy pendiente de todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante con el tema del Brexit oficializado, ¿no? Mirándolo técnicamente, entonces igual se mantiene en tendencia alcista por la habilidad que ha tenido el dólar americano en el último año. Ahí continúa, pero si bien la tendencia alcista al principio era muy grande, entonces tenía oscilaciones muy grandes y ya se ha venido reduciendo. Entonces se podría decir que, esperen, les cambio el color acá, se podría decir que aquí teníamos un primer canal de esta manera, ¿cierto? Que después se volvió un canal alcista, pero mucho más pequeño. Entonces el canal alcista se volvió de esta manera, como mucho más angosto. ¿Qué significa esto? Mirándolo desde el aspecto técnico, que el volumen comprador no ha sido tan grande como por allá en junio, julio del 2020, ¿sí? Es decir, que la libra ha subido, pero le ha costado mucho subir. O sea, como que sube, pero de a muy poquito, de a muy poquito, de a muy poquito, de a muy poquito, como si se le estuviera agotando la fuerza, ¿cierto? Entonces ahí sí es muy probable que vaya a pasar algo interesante porque recuerden que cuando la volatilidad cae tanto en un activo, cuando está en tendencia alcista, es porque se va a acabar la tendencia o se va a volver un movimiento lateral, etcétera, etcétera. Entonces, para que también lo miren ahí, es bastante interesante. Y si ya se quieren ir más allá, pues si ustedes comparan estos máximos de acá con los máximos del MACD, pues hay una divergencia y recuerden que cuando hay divergencias pueden haber correcciones y demás y demás. ¿Listo? Entonces ahí para que lo miremos en el aspecto técnico. ¿Qué precio importante deberíamos tener en cuenta? Si quieren, vayámonos más atrás a ver si vemos un precio ahí que nos vaya a molestar. Lo que les digo, ahorita ya pasó el nivel importante de acá, que lo teníamos acá con varios precios. El próximo nivel sería por acá, ahí en el gráfico diario. O sea, nivel muy, muy importante por allá en el 1.43. ¿Listo? Entonces, como que esta zona es una zona difícil para que la libra vuelva a recuperarse, ¿no? O sea, una zona donde ya lo intentó una vez por allá en el 2017, después Recuerden que todo esto fue el Brexit. Después como que la gente recuperó la confianza en la libra y llegó hasta el nivel de 1.43, se volvió otra vez y otra vez está como tratando de alcanzar esa zona, pero es una zona conflictiva de pasar, porque ya en el pasado, hace 2 años y medio no lo puedo pasar, entonces es una zona conflictiva que tienen que tener ahí en cuenta en el largo plazo, ¿no? Eso en cuanto a la libra. Listo, veamos el oro. Entonces el oro eventualmente subió mucho durante todo el año pasado. Digamos que paró el tema o se estancó, por así decirlo, cuando llegó a aproximadamente 2065 el valor de la onza. ¿Por qué se podría decir que el oro dejó de subir o por qué digamos que la gente dejó de confiar en el oro? Eh, hay un aspecto que pasa y es que recuerden que por allá en noviembre, diciembre se empezó a hablar mucho de la vacuna. Entonces, esto digamos que a nivel mundial ha generado mucha expectativa de que la economía vuelva a ser como era en el 2019 y en el 2018, ¿no? Entonces, como que ha recuperado mucho la confianza, se siguen haciendo cuarentenas y demás, pero ya no es tan grave como antes que estábamos en incertidumbre de que no íbamos a saber cuándo había vacuna. Ya inclusive hay gente vacunada, hay gente que le ha servido la vacuna, entonces todo esto como que ha dado mucha expectativa positiva y por esto mismo la gente se sale del oro. Entonces recuerde que el oro por excelencia es el activo refugio más grande que hay en el mundo. Entonces depende mucho de esto. Cuando hay mucha confianza, pues el oro no es atractivo porque la gente no se quiere refugiar, sino arriesgar capital, meterse en la bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que ha pasado un poco con el oro. Sí, entonces veníamos de una tendencia alcista gigante, se acabó, se volvió ahora una tendencia bajista
y esperemos a ver qué pasa con el oro. Si sigue, si seguramente todos los países empiezan a vacunar en tiempo récord, esto le va a pegar muy duro al oro porque ya nadie se va a interesar en refugiarse, ¿no? Esto es muy probable que suceda. ¿Listo? Para que lo vean de esta manera. Si quieren ver aspectos técnicos importantes, entonces aquí tenemos el canal bajista. Se enfrentó hace 3 días al nivel de 1865, no lo pudo volver a rebasar. O sea, lo rebasó una vez, se volvió y no lo pudo volver a rebasar. Y aquí les pinté como una especie de Fibonacci con los niveles más importantes que han habido desde que empezó la pandemia hasta el pico de contagios que fue por allá en julio, agosto. Y ahí empezó a bajar, entonces ahí está, digamos que ha tenido mucho conflicto con este nivel de Fibonacci de acá, que es el nivel de 38.2, todavía le queda el nivel de 50 y el nivel de 68, ¿no? Recuerden que según las reglas de Fibonacci, cuando se pasan estos dos niveles es cuando ustedes ya confirman que hay una tendencia bajista a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces ahí como que está luchando el precio por seguir cayendo, pero están deteniendo pues niveles psicológicos importantes que se marcan ahí, ¿no? Eso en cuanto al oro. Y por última gráfica les quiero mostrar entonces la gráfica del Standard Poor's, como les mencionaba en las diapositivas. Esta es la gráfica del Standard Poor's, del SP 500. Aquí básicamente ustedes pueden ver cómo se ha manejado todo el tema de político y cómo se ha visto todo el contexto mundial del coronavirus, ¿sí? Entonces, empieza la pandemia, ¿no? Entonces, todo el mundo desconfía de la bolsa, ¿cierto? Todo el mundo desconfía de la bolsa de Estados Unidos, la bolsa va a ir a la baja, va a haber una crisis financiera, etcétera. El gobierno de Trump dice alto, yo no voy a permitir que esto pase, entonces empiezan a imprimir, a imprimir, a imprimir dinero, a imprimir, imprimir, imprimir trillones de dólares, inyectarlos a la economía, lo que hace que la bolsa, a pesar de que sea el país con más contagios, se mantenga porque sí. Eh, Sigue, digamos que llega un movimiento lateral donde uno dice, bueno, ya va a parar de subir, pero siguen inyectando, siguen dando incentivos, siguen subiendo la bolsa. Y pues todo el tema de la vacuna como que también ayuda a la confianza y demás, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes podrían ver en esta gráfica? Que pues al principio con los incentivos empezó a subir, es muy parecida a la gráfica de la libra, como veíamos antes, al principio empezó a subir drásticamente por el tema de los incentivos, pero ya como que le cuesta más subir. Si ven acá en la última parte de la gráfica, como que ya este canalcito que hay acá, como que ya es cada vez mucho más difícil subir, como que le cuesta, como que ya no hay tanta liquidez como hace 5 o 6 meses, ¿no? Como lo pueden ver ahí en la gráfica, movimientos, oscilaciones mucho más grandes acá, y aquí ya es mucho más quedado. También hay una divergencia con el MACD, esto significa posibles correcciones, pero entonces vamos a esperar cómo reacciona la bolsa con Biden, ¿sí? Vamos a ver si Biden sigue alzando esto, si sigue subiendo, estamos en máximos históricos, solo seguimos marcando máximos históricos con la bolsa americana. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el gobierno lo sigue manteniendo así, si, si digamos la ola de positivismo por la vacuna a nivel mundial sigue manteniendo la bolsa al alza o si definitivamente ya es un momento de parar y que se vuelva una tendencia, un movimiento lateral o que haya una corrección importante, etcétera, etcétera. Todo esto ya está un poco más a la expectativa con la bolsa porque recuerden que lo que les decía, el gobierno siempre se enfoca mucho en atacar directamente la bolsa para que suba. Entonces vamos a ver que ya vemos cómo lo hizo Trump. Imprimió mucho dinero, inyectó mucho dinero a la economía. Biden posiblemente planea hacer lo mismo, pero ya se imprimió mucho dinero. Entonces no sé hasta qué punto él vaya a seguir imprimiendo grandes cantidades de dinero. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo o qué planea hacer él para seguir manteniendo la economía a flote en Estados Unidos, ¿no? Que ese es básicamente como el objetivo principal de cualquier gobernante que llega al cargo, ¿no? Para que se hagan una idea, estamos en los máximos de los máximos de los máximos. No ha parado de crecer la bolsa básicamente desde el 2008, ¿sí? Desde el 2008 no ha parado de crecer la bolsa. Ha tenido correcciones importantes por allá. En 2018 una corrección importante, siguió subiendo y pues ya todo el tema del COVID fue, digamos, como donde ya creíamos que iba a haber crisis, pero siguió subiendo mucho más y superó sus límites. Entonces, básicamente ya, o sea, esto ya es como una gráfica que no se puede analizar tanto por el tema de que hay muchos intereses particulares detrás de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lo manejan.
y toca es estar muy pendientes de las políticas económicas que vaya a mencionar él, porque esto sí o sí va a mover la bolsa muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que les quería comentar. Análisis técnico no se puede hacer mucho de Standard Poor's porque lleva en tendencia alcista de lo que les digo, desde el 2019 casi. Entonces, sí, sigue en tendencia alcista, no se acaba la tendencia alcista. Ahí continúa, como que hay divergencias y pueden haber correcciones. Por ejemplo, acá que hubo una divergencia con el MACD, ¿sí? ¿Sí la ven ahí? Que aquí esto es un pico más bajo que el otro pico y aquí un pico más alto, entonces pues aquí hay como una divergencia, hay corrección, pero igual sigue subiendo la gráfica. Entonces no hay nada como que diga como ya vamos a dejar de crecer o algo así, no. Todavía no vemos nada por el estilo. ¿Listo? Entonces ahí se las dejo para que la miren y saquen ustedes sus propias conclusiones también. Listo, yo creo que esto era todo. Quería mostrarles básicamente, o más bien rápidamente, cómo iba a funcionar todo el tema político de Joe Biden. Eh, Eso seguramente es lo que va a pasar. Entonces, lo que les digo, es muy probable que vaya a ser una presidencia parecida a Obama. Por parecida no quiero decir que vaya a ser igual porque el contexto es muy diferente. A Obama le tocó salir de una crisis financiera, a Biden le va a tocar salir de una crisis de salubridad. Sí, es muy diferente. Es un contexto muy distinto. Hay factores muy distintos que se van a tener en cuenta. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa con ellos. ¿Listo? Eso les quería dejar. Recuerden entonces, muy importante ver de aquí en adelante el dólar, ver la libra por el Brexit. Hace una semana salimos de la Unión Europea, entonces todo esto seguramente van a ser catalizadores como importantes para el principio de año. Seguramente van a haber más, pero esto es como lo más importante que está sucediendo durante el 2021, ¿no? Y listo, los dejo entonces ya con la última diapositiva, ya como con los datos de contacto y demás. Recuerden recuerden entonces que aparte de estos Facebook Lives que estoy haciendo cada semana, vamos a hacer un webinar o lo que planeamos es hacer un webinar al final del mes todos los meses, ¿sí? Entonces va a ser un webinar, entonces, por ejemplo, el de febrero vamos a hablar un poco de los activos más relevantes para el 2021. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante a ver para, digamos, los commodities, para las divisas, para las acciones durante el 2021? Va a estar bastante interesante. Eh, es en febrero, ya después miraremos qué vamos a hacer para el final de marzo, para el final de abril, de mayo, etcétera, etcétera, pero vamos a empezar a hacer como webinars un poco más enfocados, como más metidos en el tema financiero, porque recuerden igual que los Facebook Lives es como para ustedes hacerles un video de lo que está pasando o explicarles un tema en específico, ¿sí? Pero los webinars son un poco como más desarrollados, por así decirlo. Entonces los invito a participar, son totalmente gratis. Más adelante aquí por los live shows seguramente les va a llegar notificaciones en las redes sociales con el link para que se inscriban. Y nada, son gratis, entonces todo esto es para que ustedes lo aprovechen. Recuerden que yo como Raúl, como una persona llamada Víctor, como una empresa llamada Swisser, estamos haciendo webinars de todo este tipo de temas, de qué es un PIB, de cómo manejar riesgo inicialmente, de qué es un rollover, de qué es un sleep patch, sí, de todos temas que digamos hay que tener en cuenta cuando entramos al mundo financiero, al mundo del trading como tal, ¿no? Entonces, los invito a participar en todos estos eventos que son gratis y que los van a aprovechar al máximo. Lo que les mencionaba antes, si ya quieren información de cómo pueden obtener la cuenta Premier y demás, es bastante sencillo. Me escriben a mí o utilizan el link como ustedes lo deseen. Eh, y lo mismo, lo del copy trading y todo eso ya son como temas aparte que pues ya sería mejor hablarlo internamente con cada uno, pero ahí también está la disponibilidad. Si ustedes no se sienten preparados para hacer trading, pues si evalúan y ven que una persona lo ha hecho muy bien durante los últimos 3 4 años, pues pueden depositarle confianza y empezar a probar rentabilidades con esa persona y demás, ¿no? Ya también digamos que es como una manera de invertir el capital. Unas personas prefieren hacer trading por sí mismas, otras personas prefieren que, que personas más capacitadas posiblemente les operen su dinero. Entonces no hay decisión correcta, es la verdad el camino que cada quien quiera tomar, ¿no? Nada, entonces gracias por asistir, muy pendientes entonces de todo lo que va a pasar en adelante, les dejo aquí las redes sociales, les dejo mi correo, recuerden que mi nombre es Julián Pineda, nos veremos seguramente la otra semana, si no estoy mal el viernes, tenemos nuestro próximo Facebook Live, entonces nos veremos ahí. Hoy lo hicimos un poco diferente, yo sé que los Facebook Live siempre son entre miércoles y viernes, hoy es jueves,
pero tenía un compromiso mañana, entonces no lo pude hacer mañana, entonces por eso lo corrimos para hoy, ¿listo? Seguramente no va a pasar en lo que queda del mes, ¿listo? Ahí les dejo las redes sociales. Recuerden que en LinkedIn, tanto en Instagram, estamos siempre publicando todo tipo de artículos, cosas que ustedes deberían tener en cuenta. Todo esto que estamos hablando de bien y demás, publicamos artículos de esto, artículos, digamos, como noticias del broker, de que vamos a sacar. Recuerden que todo el tiempo estamos sacando productos nuevos, estamos en la posibilidad, estamos evaluando la posibilidad de sacar criptomonedas, ¿sí? Entonces, todo esto es como para hacer un portafolio de instrumentos más grande que ustedes puedan aprovechar para hacer trading, ¿no? En la plataforma hay muchísimas acciones, hay muchos pares de Forex, hay muchos índices, inclusive está el VIX, que es el índice de volatilidad, con ese pueden operar sin ningún problema también. Entonces, todos estos se pueden enterar por Instagram y por LinkedIn, ¿no? En Equity Latam, en YouTube, les recomiendo también que nos sigan porque ahí lo que estamos haciendo es que todo el contenido gratuito que grabamos, como tal, que son así como clases como Facebook Lives y webinars, los estamos poniendo ahí grabados. Entonces ahí ustedes pueden entrar y encuentran más de 100 horas de contenido gratuito que pueden aprovechar al máximo, ¿no? Entonces se los dejo ahí para que lo aprovechen y cualquier cosa me cuentan por el correo o por los comentarios o por donde ustedes deseen. No siendo más, los dejo, espero que tengan buen fin de semana, nos vemos la próxima semana con otro tema. Y igual, les recomiendo, si tienen algún tema o alguna sugerencia que me quieran dejar, ahí en el correo me lo pueden hacer o me pueden escribir aquí en los comentarios de Facebook y nosotros podemos evaluar para ver si hacemos un live de lo que ustedes me digan o mejoramos lo que ustedes me digan y ya. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Nos vemos entonces en una otra oportunidad y nada, les dejo ahí la tarea para que estén pendientes con lo que va a pasar más que todo en Estados Unidos y en Inglaterra con el Brexit. ¿Listo? Nos vemos y que tengamos un buen día. Hasta luego y que estén bien todos.